No, pues muy positivo para el país. Ojalá se produzca ese encuentro de buena fe. Si el encuentro es para llevar propuestas viables, positivas, no para dilatar, sino para buscar la solución que espera Colombia, es una gran noticia. Es el momento donde el presidente de la República también tiene que expresar su opinión sobre lo que ocurrió el pasado domingo y donde esperamos que el presidente de la República también le confirme a los colombianos su disposición de escuchar a esos millones de colombianos que se pronunciaron mayoritariamente para que se puedan corregir los acuerdos. La élite colombiana, quienes han gobernado a Colombia, en este caso Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, no se pudieron poner de acuerdo en relación con el proceso de paz. Y ese es el problema que hay que resolver. Entonces la carta que les voy a dirigir, tanto al presidente Santos como al presidente Uribe, es una sola diciéndoles, bueno, pónganse de acuerdo porque sin ellos aquí no hay acuerdo nacional posible, no hay pacto nacional posible. Yo creo que hay muchos pasos para que haya una verdadera reconciliación política en Colombia. Hay un buen ambiente para generar un consenso, para desentrabar este proceso de paz, salir de esta incertidumbre. Y yo creo que además de la reunión de los delegados de cada una de las partes del sí y del no, si el presidente Uribe y el presidente Santos se pueden reunir, sería fabuloso y salimos de esto de una vez. Me parece que es una oportunidad única para el país, es una noticia que nos da alegría a todos los colombianos, muestra la generosidad del presidente Uribe, tomar esta iniciativa para hacer este encuentro y confiemos que de allí salgan cosas positivas, constructivas, es el interés del Centro Democrático avanzar para construir un acuerdo que beneficie a todos los colombianos, que permita lograr las bases de una verdadera paz. Espero que el senador Uribe lleve unas propuestas viables a la reunión de renegociación que se puedan incluir y que construyamos un nuevo acuerdo y que ese acuerdo eventualmente sea sometido a un nuevo plebiscito ante los colombianos en los próximos meses, ojalá antes de finalizar el año. Mis compañeros en el set tienen unas preguntas. Yamid Palacio quiere preguntarles. ¡Qué miedo! Pero lo vimos. Señor expresidente, usted dice que usted no va a La Habana. ¿Por qué no ir a La Habana? Usted es servidor público, el presidente, el jefe de Estado lo puede autorizar. Y si a usted le parece tan fácil renegociar, ¿por qué no ir para que las FARC le acepten ir a la cárcel, para que las FARC le acepten no tener elegibilidad política, para que las FARC acepten lo que usted plantea, que pareciera más bien un acuerdo de sometimiento a la justicia y no una negociación de un conflicto? Si le parece tan fácil renegociar, ¿por qué no ir a La Habana y plantearlo usted o alguno de sus senadores que son servidores públicos directamente? Yamid, nosotros nunca hemos dicho que es fácil. Hemos dicho que innecesariamente el gobierno puso a Colombia en un momento muy difícil. Reconocemos que el momento es difícil. Sería peor si hubiera ganado el sí, porque imagínese usted, ganando el no, la FARC dice que esto es irreversible. ¿Qué tal que hubiera ganado el sí y ya esto estuviera en la Constitución? Un proceso de modificación mucho más difícil. Ahora, si yo te digo, sí, me voy para La Habana, Yamid, entonces yo estaría usurpando competencias que no tengo, porque es el gobierno nacional el que negocia, dirige las negociaciones. Pero Roy y te lo voy a decir desde el punto de vista práctico. Roy Barreras es senador y fue. Iván Cepeda es senador y fue. ¿Usted por qué siendo senador no puede ir? Te voy a decir esto, Yamid. Es inútil proponer nosotros algo a la FARC desde el punto de vista jurídico, político y de conveniencia si el gobierno no ha aceptado previamente corregir. Se lo pregunto de esta manera. ¿Le pedirían al gobierno autorización para mandar delegados y hacer parte de esta, llamémoslo, nueva etapa de negociación? Porque ustedes han insistido mucho en que aquí se dejó por fuera a muchos sectores, incluidos usted. ¿No es el momento quizá de tomar la delantera y hacer esa petición? La queja nuestra no es que hayan dejado por fuera sectores. La queja nuestra es que acordaron algo muy grave contra la democracia colombiana. Que no fueron escuchados. Entonces lo primero que aquí se requiere es que el gobierno nacional, que fue el que concedió eso, pueda decir claramente que hay voluntad de corregir. Sin voluntad de corregir, ¿qué hacemos nosotros? Ahora, es irnos simplemente a un paseo, a una fotografía. Aquí lo que se necesita en este difícil momento de la vida colombiana
es que el gobierno tenga voluntad de corregir. Por eso yo les acepté por lo menos pedirles una cita de mi parte al presidente de la República. Y seguramente en esa cita, si el presidente en esa cita le dice que efectivamente, que sí, que ya hay un mandato de los colombianos, que ganó el no, que bienvenida la idea de hacer correcciones, ¿irían o no irían a La Habana? ¿O con qué figura creerían ustedes que deberían tener una voz presente en esa renegociación? Lo primero que necesitamos es que nosotros no estamos pidiendo que nos reconozcan victorias, que no reclamamos. Aquí hay un momento difícil para el país. Pudiera ser mucho más difícil si hubiera ganado el sí, porque ya eso estaría en la Constitución. Nosotros lo que pedimos es, hombre, por favor, por el bien de esta democracia, presidente, hay la voluntad de corregir los acuerdos. Y expresarle a él. Si hay esa voluntad, ¿cuál sería el paso siguiente? Examinar con el gobierno y saber el gobierno hasta dónde está dispuesto. Y una vez surtido, ya saber el tema con la FARC lo maneja el gobierno. Por lo pronto nosotros hemos dicho, por responsabilidad con los colombianos, que para evitar violencia se den unas garantías a la FARC. Y se las expliqué detalladamente al principio de esta entrevista. Pero entonces, si le entiendo bien, señor expresidente... Ustedes no me pongan a mí en la noticia esa de que arranco para La Habana. No, déjenme por lo pronto preguntarle respetuosamente al presidente, en esa cita que usted me ha sugerido y que le he entregado a usted mi autorización para que formalice el pedido de esa cita al presidente. Yo voy allá, si él me da la cita. Le digo, presidente, usted corrige los acuerdos y además le hablamos de todo, porque es que los acuerdos comprometen la economía. Pero es el gobierno entonces el que tiene que corregirlos con las FARC, solos, sin participación de ustedes. Claudia, mira, el jefe del Estado por la Constitución y la ley de Colombia es el que conduce esas negociaciones, pero autoriza, el que las hace. Pero también autoriza a quienes van a hablar y quienes van a negociar. Yo creo que tú tienes que quedar muy contenta, y Yamid, que es tan exigente, de que yo les diga, pidan en mi nombre esa cita al presidente de la República, yo voy. Bueno, vamos a ver qué pasa, seguramente la respuesta será positiva y de ahí que acuerdan para destrabar el momento, que es lo que el país está necesitando. Despacio, porque los temas son muy hondos y delicados. Hablemos de los temas hondos. Usted también ha manifestado muchos reparos de la JEP, o Jurisdicción Especial para la Paz. Sobre eso, concretamente, ¿cuál es la modificación urgente o la modificación que hay que hacerle? Muchas. Le voy a decir 2 o 3. El artículo 48 dice que ONGs, que las hay correctas y las hay sesgadas, pueden acusar a los colombianos ante ese tribunal y que sus acusaciones tendrán el mismo valor de acusaciones de la Fiscalía o de la Corte. Eso es una desinstitucionalización de la justicia. Por ejemplo, cuando yo relaciono lo de la justicia con las garantías políticas, si usted me dice, ¿está de acuerdo que le den garantías de seguridad a los de la FARC? Le digo sí, pero ¿cómo no va a ser grave esto, Claudia? Mire, autorizan que esa agencia que se crea les dé protección a través de personal armado de la FARC, que esa agencia supervise las empresas privadas de vigilancia, las hojas de vida de los servidores públicos, persiga a quienes llaman enemigos de la paz, así nos dicen a los del no, que queremos la paz. Y además ahí hay un compromiso de Estado y FARC, que nunca debe hacer ese compromiso Estado con quienes han estado en el crimen para perseguir a otros criminales, como lo que llaman ellos los sucesores del paramilitarismo. Por eso la unidad de la Fiscalía, pero yo le quiero preguntar concretamente si a usted le tocaría modificar esa Jurisdicción Especial para la Paz en tiempo, en alcances y en la prevalencia frente a la justicia ordinaria, ¿cuál sería la propuesta? Por ejemplo, yo empezaría... ¿En tiempo, por ejemplo? No, escúchame. Son tantos temas que no alcanzo a decírtelos ahora. Los dijimos exhaustivamente en todo el proceso. Ahí te he mencionado lo del artículo 48. Mira, esto acaba con el principio de favorabilidad. Imagínate una sentencia de esas que no la puedan corregir en el futuro como lo dispone el acuerdo, y que aparezca un error esencial de hecho, y entonces que ya no existe ese tribunal, y que resulte que hubo una condena por un error esencial de hecho, y eso no se puede corregir. Mire, es que este no es una tribu africana, este es un país de instituciones. Aquí, ¿por qué no se pudo hacer lo que tuvieran que hacer de justicia para la FARC dentro de la institucionalidad colombiana? ¿Por qué la desmontan?
Ahí empieza el principio del mal. Y mira ese capítulo al cual me refería. Tras el principio noble de darle protección a la FARC, crean una policía política al estilo del castrismo. Eso es muy grave y en la economía nos llevan para el socialismo siglo XXI. En cuanto al punto del agro, está el tema de las expropiaciones, Mucho. que quedó absolutamente claro. Frente a ese tema concreto, ¿usted también pediría excluir las expropiaciones pese a que... No, es que... ¿Pese a que qué? Pese a que en el mismo acuerdo dice que con el debido pago por esa expropiación. La gente no está pendiente de que le paguen el bien expropiado, sino de poder trabajar. Eso tiene un principio grave, que es acordar esos temas de la agenda nacional con quienes han vivido delinquiendo contra las gentes del campo. Por ahí empezaron Chávez y Maduro, acabaron el campo, siguieron con la industria, etc. Yo le quiero recordar a los colombianos que se le ha vendido al país la falsa idea de que el campo no paga impuestos. En el 2002, el avalúo rural consolidado de Colombia valía 32 billones, hoy vale 140. Es la base para liquidar impuestos. Y sabes, es un problema para la economía bien grave. En el acuerdo hay 25 casos en los cuales, para que el Estado tome decisiones en materia económica y social, tiene que consultar aquello que la FARC llama comunidades. Y para producir decretos, el país se salvó antenoche, porque para producir decretos, proyectos de ley, etcétera, el gobierno tenía que tener el visto bueno de una comisión paritaria con FARC. Hombre, pusieron el Estado de Derecho a depender de un grupo que ha ejercido el terrorismo. Una cosa es el perdón, otra cosa es entregar el Estado de Derecho. Con razón FARC le dijo a México que Santos les había reconocido la victoria. Con razón dijeron en el Yarí que quedaba reivindicada la lucha armada. Qué mal ejemplo, Claudia. Mire, nosotros logramos hablar hoy con un exintegrante del IRA, ojalá lo podamos ver, aquí en Noticias RCN, y dice que las FARC sí deben ganarse los votos para obtener sus escaños en el Congreso, que debe ser a través de los votos. Ya en segundos nos van a presentar ese informe que ha realizado nuestro corresponsal en Londres. ¿Usted qué piensa concretamente de los escaños? ¿Usted se imagina que yo le hubiera permitido a Carlos Castaño, a Salvatore Mancuso, ser candidatos a la presidencia? ¿Que le hubiéramos financiado un partido a los paramilitares? Nosotros siempre hemos dicho, se debió respetar la Constitución del 91, que decía, los responsables de delitos no pueden ser elegidos, salvo por delito político o por accidente o por homicidio culposo, un accidente. Hoy aceptaríamos una cosa que no es de nuestras convicciones. Lo que se aprobó en el marco jurídico para la paz, que se aceptó la elegibilidad excluyéndola únicamente en el caso de delitos de lesa humanidad. Eso lo introdujo Juan Lozano. No, yo no estuve de acuerdo porque como no consideran delito de lesa humanidad el narcotráfico, a mí me parece muy grave que un narcotraficante pueda ser elegido en Colombia. Pero ¿qué alternativas se les puede entonces proponer a las FARC? El marco jurídico para la paz, claro, que este gobierno lo hizo aprobar y Juan Lozano logró excluir de la elegibilidad política los delitos de lesa humanidad. Pero después de una sanción o una pena, así sea alternativa para quien cometió ese crimen de lesa humanidad, ¿usted cree que ya tiene derecho a esa elegibilidad política? De las democracias que uno estudia, la que lo permite es España. Incluso acaban de atajar la elección a la candidatura a la presidencia del País Vasco de Arnaldo Otegi. Estuvo en la cárcel por ETA. Y entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema? Le dijo, usted no puede ser candidato porque ya salió de la cárcel, pero está en un periodo de libertad condicional. Ni en el Perú, donde vinieron a apoyar esto, ni en Estados Unidos, donde vinieron a apoyar esto, ni los mexicanos de donde vinieron a apoyar esto, aceptarían que criminales sean elegidos. Hombre, por lo menos respeten algo que se aprobó en este país, que lo hizo aprobar este gobierno, que es el marco jurídico para la paz, que excluyó de la elegibilidad el delito de lesa humanidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Catriz, Felipe, estimados televidentes. Henry Robinson es un hombre que conoce muy bien la guerra y la paz. Hizo parte del ejército republicano irlandés IRA y participó en las negociaciones con el gobierno británico. Por eso hemos hablado con él para responder a tu pregunta. Nos ha dicho, entre otras cosas, que las FARC deberían abandonar la idea de recibir curules automáticas en el Senado y ganárselas en la arena política. Escuchemos a Henry Robinson. En nuestro proceso de paz nunca le dimos a la guerrilla curules, tenían que ganárselas, y creo que las FARC deberían dejar eso a un lado.
Deben ser elegidos si quieren ser parte de la democracia. Deben ganarse las curules. Yamid Palacio, con otra pregunta. Sí, no, pero en la misma línea, Claudia, de lo que usted estaba planteando, piense usted en Timochenko, en Iván Márquez o en cualquiera de los jefes guerrilleros, expresidente Uribe. ¿Qué incentivo entonces tendría para firmar un acuerdo si tendrá que irse para la cárcel y no podrá ser dirigente político? Lo que no se puede es darle el incentivo a los jóvenes colombianos de que delincan y después les perdonan todo y los pueden elegir. Es que aquí no estamos pasando de una dictadura que negó posibilidades a una democracia que las va a dar. Esta democracia nuestra las ha permitido. Y cuando veo la entrevista, la respuesta que dio el señor en Londres, quiero recordar, yo recuerdo discutiendo con mis profesores en la Universidad en Inglaterra lo siguiente, que me dijeron, es que hay unas personas en cursos de delitos de lesa humanidad que los eligieron, porque nunca los condenaron, no porque hubieran permitido eso. Esto tiene un problema ético. Una democracia respetable, ¿por qué tiene que permitir la elegibilidad de los criminales? Yo le devuelvo la pregunta. ¿Qué habría dicho el país si el gobierno nuestro le hubiera dado elegibilidad a los cabecillas paramilitares? Los paramilitares no estaban enfrentados al Estado. Actuaban incluso de la mano de agentes del Estado. No es lo mismo un grupo subversivo que un grupo paraestatal. Te voy a responder con esto. ¿Por qué si no hubo Estado apoyando la FARC? Aquí en el acuerdo hay una amnistía total a la FARC política. Este país que castigó el proceso 8000, la parapolítica, en casos con justicia y en casos con injusticia, en este acuerdo nos traen una amnistía total a la FARC política. Y te voy a decir otra cosa, Yamid. ¿Sabes qué es lo que configura el delito político y lo que pone igual a los paramilitares y a la guerrilla? Ambos afectaron el normal funcionamiento del Estado de Derecho. Y su crueldad es idéntica, Yamid. Yo no entiendo por qué. Entonces haya que decir que hay delitos buenos y que hay delitos malos. Pero otro riesgo. A mí me dicen, pero es que denle esa legibilidad que nadie va a votar por Timochenko. La FARC supo poner la trampa. ¿Cuál es la trampa? Amarran esta economía, estas libertades, nos llevan a una crisis total y en ese momento va a decir el país, hombre, estamos cansados, esto está muy mal, no elegimos más ni a Santos ni a parecidos, vamos a elegir a Timochenko y parecidos. Ya regresamos con La Noche.